algo histórico está sucediendo en Jerusalén, más bien en Israel. Estas imágenes que estáis viendo son del 9 de Aví, el Tisha B'Aví, que es el día más sombrío para el calendario judío, un día de ayuno, de lamento, de duelo por la destrucción de los dos templos sagrados en Jerusalén. Las ciudades de la Ciudad Santa envueltas en un silencio tenso, cargados de siglos de exilio y anhelo por el tercer templo, por volver a tener la gloria que perdieron. Pero de repente, algo ha cambiado la historia. Miles de judíos ascienden al monte del templo no solo para llorar, sino para reclamar su herencia divina. Estas son las imágenes que estáis ahora mismo viendo del otro día, domingo, se celebró el día más triste para el calendario judío. Aquí vais a ver más imágenes. Están clamando, muchos llamando al Mesías para que vuelva. Quieren que vuelva la gloria. Ellos esperan al Mesías para que venga a reconstruir el tercer templo. No sé si lo has visto bien, pero a mí se me ponen los pelos de punta porque algo está pasando. Quiero que sepas que algo está pasando por esta razón. Mirad, estas cifras son las veces que han subido en los últimos años al monte del templo para, en este día tan triste, en este día de luto, para poder hacer esta celebración, o más celebración para poder celebrar el día de luto o para poder conmemorar este día tan triste en el calendario judío. Fijaos, en los últimos años, hace aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 10 años, subieron unas 20, 300 personas, hace 9 años unas 400, hace unos 8, 7 años, fijaos, 1200, 1400, 1700 personas, luego bajó y luego volvió a subir hace unos 5 años que coincidió con la pandemia, 1979 personas, 2200, 2180, ya el año pasado, después del 7 de octubre, volvió a subir 2958, pero algo histórico ha pasado. Este año 4045 personas han subido al monte del templo. Mucha gente puede decir, bueno, esto es una casualidad, simplemente una casualidad. Otros pueden decir, bueno, pues esto es simplemente anecdótico. Pero es que hay fuentes que confirman que miles, más de 3.500, 4.000, cerca de 4.000, ha roto récords en un día para orar y cantar clamando por el fin del Tisha, el día de luto, que es una tradición judía, para que vuelva el Mesías, para que vuelva para nosotros, pero para que venga el Mesías para ellos. Estos ascensos no son casuales, es un llamado colectivo y cada vez hay más para la redención, un eco de las profecías ya hemos estudiado en este canal de Ezequiel, de Zacarías, donde el templo se reconstruye y el Mesías reina desde Jerusalén. Ahora mismo, la situación que vive ahora mismo Israel es muy complicada. Y os voy a explicar el porqué. Benjamín Netanyahu hace un par de días ha dicho que quiere anexar Gaza. Jamás no quiere negociar, no suelta a los rehenes y entonces dice Benjamín Netanyahu que solamente le queda anexar Gaza, es decir, entrar en Gaza y quedarse con todo el territorio. Eso ya lo intentaron hace unos aproximadamente 15 años, en el
20 años. En el 2005 tuvieron que soltar Gaza porque no podían controlar Gaza, hubieron muchos atentados, se descontroló porque recordar que hay 1.8 millones viviendo en Gaza, es muy difícil poder anexar todo ese territorio y por lo tanto lo intentaron con Ariel Sharon, pero no pudieron y decidieron dejar libremente al final a Gaza y volver al territorio porque no podían, y el gasto militar, la deuda aumentó muchísimo. ¿Qué es lo que puede volver a pasar? Es lo que puede volver a pasar. Por eso, lo que están diciendo muchos ya en este momento es que precisamente en este momento donde el primer ministro ha dicho quiero anexar Gaza, por otro lado las fuerzas de defensa israelíes, el primer jefe de las fuerzas de Israel ha dicho que no quiere, que no lo ve, muchos están yendo en contra, no quieren que esto ocurra, porque si esto ocurra van a tener un gran problema. Es decir, ahora mismo Israel se está encontrando en una encrucijada muy grande y que va a ir a más. ¿Qué significa que haya tanta gente cada vez celebrando y cada vez más celebrando este 9 Aví o como pueda pronunciarse? Pero ¿qué está pasando? Muchos están diciendo que tiene que haber un quebrantamiento nacional. Muchas veces hemos escuchado decir al pastor Manolo Sierra, tiene que haber un quebrantamiento nacional. Incluso él llega a decir, yo el 7 de octubre de 2023, después de lo que pasó el 7 de octubre de 2023, esperaba un quebrantamiento nacional. Y no lo he visto. No lo he visto. El pastor Manolo Sierra viaja con grupos constantemente y lo ha seguido haciendo a pesar de estar en guerra. Y ha dicho abiertamente, no veo un quebrantamiento nacional. Esa es la señal de que el Mesías, digamos, podemos decir que ese arrepentimiento genuino, eso va a conmover al mundo, un despertamiento espiritual, que eso va a conducir evidentemente a que venga el anticristo y que vuelva por segunda vez el Mesías, que nosotros esperamos por segunda vez, pero que ellos necesitan reconocer que ya vino y que volverá por ellos. Entonces, la situación es muy complicada, no es nada sencilla, y como veis en las imágenes, como os he puesto, la realidad es esta. Muchos judíos están llamando al Mesías, llorando, diciendo queremos que vuelvas, queremos ver otra vez la gloria que tuvimos, que vivimos. Claro que ellos no la han podido ver, pero bien saben, por todos los estudios, por todo lo que dejaron los antepasados judíos, saben perfectamente que eso ocurrió, que hubo un gran mover de Dios en medio de su pueblo. Esto ocurre todos los años, evidentemente no de la misma forma. Llamativo es que cada vez lo celebran más, pero este año ha sido el doble de lo habitual. El doble de lo habitual. Y esto es una señal clarísima de que Cristo está cerca, y muy cerca. Yo quiero que veamos algo impactante, porque fijaos en una cosa. Yo le pregunté a Steven, que por cierto mañana lo vamos a tener en directo en este canal. Yo quiero deciros algo. Muchas gracias a Alba Ramírez por tu donación. Alba Ramírez, muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis donar y podéis también darle like. Si le dais like nos ayudáis muchísimo, dándole like, dándole me gusta. Si le dais me gusta y lo compartís nos ayudáis muchísimo. Pero hay una cosa que se tiene que cumplir: el tiempo de angustia de Jacob. Esto se va a cumplir para los judíos y esto tiene que darse. Ojo, porque esto que se tiene que dar, mañana, vuelvo a repetir, mañana vamos a estar en directo con Steven Arik y vamos a hablar de esto y vamos a preguntar. Pero
yo le pregunté, oye, el tiempo de angustia de Jacob, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Qué tiene que pasar para cumplirse? Porque claro, muchos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Qué tiene que pasar? Fijaos lo que me contestó Steven acerca de este tiempo que va a venir y va a ser tan duro que solamente les va a quedar al pueblo de Israel volver su mirada a Dios. Un quebrantamiento nacional, algo que el mundo está esperando para su redención y que podría estar cerca de pasar. Y es que luego vamos a hablar de eso y vamos a hablar más tranquilamente, pero lo que está pasando en Israel es algo histórico. Vuelvo a repetir, no se habían producido, pero hace mucho tiempo, una situación tan complicada donde el presidente del país ha dicho, ya sabe la repercusión que tiene si anexan Gaza, sabe lo que va a pasar. Es casi imposible, no tiene los medios. Eso llevaría, dicen los expertos, unos 10 años o más. Es una locura. No solamente eso, sino el gasto. Imaginaos que de repente Irán vuelve a atacar de una forma dura y consistente a Israel. Israel perdería refuerzos y perdería mucho poder militar para enfrentar a Irán si decide anexar Gaza, porque eso ya han dicho que tienen que por lo menos llamar a miles y miles de reservistas, gente que tiene su vida, gente que no quiere hacerlo, pero que no le queda más remedio si dicen de anexar Gaza. La situación, vuelvo a repetir, la situación está muy complicada, creedme, está muy complicada, lo están diciendo todos los medios. Eso también supondría que muchos países estarían cada vez más en contra de Israel y poniendo sanciones durísimas en contra de Israel, que sancionarían de una forma económica y perdería no solamente poder militar sino poder económico. Ojo con estas cosas, porque esto es lo que puede estar a punto de pasar, porque ya ha dicho Benjamín Netanyahu que se quiere anexar Gaza. Dicho sea de paso, hay otra parte, los acuerdos de Abraham, los acuerdos que tiene con los países árabes. Recordar que los países árabes, algunos de ellos están en acuerdos que ya se han firmado, otros que están por firmarse, pero que las relaciones, si Israel decide anexar Gaza, pondría en serio, de verdad, pondría en serios apuros, pero en serios apuros pondrían estos acuerdos a Israel. Por lo tanto, ahora mismo el momento en el que estamos es crítico, lo digo de verdad. Por eso esto no es casualidad, no es casualidad que de repente el doble de judíos vayan, las imágenes que estamos viendo es el muro de los lamentos, pero subieron. Ahora luego os voy a poner estas imágenes, voy a ver si os puedo poner las imágenes porque se me ha olvidado cargarlas, pero dejadme un segundo porque os voy a poner las imágenes del monte del templo. Hay unas imágenes del monte del templo, darme un segundo porque os las quiero poner. Hay unas imágenes del monte del templo. Ahí es donde ellos han ido. Dejarme un segundo porque os las quiero poner, estas imágenes. Aquí vais a ver una. Perdonad si el audio suena muy fuerte. Esto se hizo en el monte del templo, Subieron al monte del templo. Ahí no pueden estar. La policía se pone ahí. Amén. Es que han subido el doble ahí ahora. Fijaos, estas son imágenes de judíos subiendo al monte del templo. Hace un par de días, en el 9AB, donde hemos visto esta noticia, donde siempre os traigo noticias de Israel 365, donde
siempre nos dan las noticias en inglés, pero las traigo en español para que podáis estar al día de todo esto. Son cosas de verdad, son cosas históricas las que están pasando en Israel. Os lo digo de verdad. Quiero que veáis ahora este extracto de Steven Arik, donde dice lo que va a pasar en Israel, lo que tiene que pasar. Y creo, mañana lo vamos a ver porque mañana vamos a estar en directo con él. Muchas gracias, Josué Cardozo, por tu donación. Jehová esté con todos, los amos con el amor del Señor, dice Josué Cardozo. Muchas gracias por tu donación. Sabéis que podéis donar, también tenéis el link de PayPal o también en el super chat y ahí os leo. Podéis poner un comentario de dónde está, de dónde nos estáis viendo, y darle me gusta si te está gustando este directo. Vamos a ver lo que dice Steven Arik, porque creo que tiene mucho sentido y creo que es muy interesante. Fijaos lo que dice Steven Arik acerca cuando le pregunto sobre el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo que tienen que pasar los judíos para que ellos finalmente reconozcan que Jesús es el Señor. Fijaos. Tenemos que ver las profecías como si fuera un rompecabezas, que cada profeta da una pieza. Y nada más cuando uno agarra todas las piezas y las pone en el orden que deben ser, nada más ahí podemos ver la imagen completa. Y también en este caso es lo mismo. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que ese es el libro que la mayoría de los cristianos, cuando quieren saber acerca de la escatología, de la segunda venida, de qué es lo que va a pasar en el futuro, se van directamente al libro de Apocalipsis. Y está bien, ¿no? Es parte de la palabra de Dios. Y ahí están las cosas. Pero todos sabemos que ese texto de Apocalipsis no es un texto que es fácil de entenderlo. Y también en Apocalipsis nos falta mucha información. Sí, nos falta muchos detalles. Por ejemplo, no quiero entrar a hablar de qué pienso yo personalmente acerca del rapto, ¿sí? Pero el tema del rapto no aparece en Apocalipsis. No hay tal vez hay alguna pista, pero no se habla de que eso es lo que va a pasar, sino esos son diferentes pistas que están en los evangelios y en las cartas, que uno lee los evangelios y las cartas y ve que es una pieza que falta en ese rompecabezas de Apocalipsis. Entonces, ¿qué son las piezas que faltan en Apocalipsis, en mi opinión? Que se encuentran esas piezas en otros lados de la Biblia, es todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Sí? El nombre Israel casi no aparece en el libro de Apocalipsis. Los judíos casi no aparecen en Apocalipsis. Entonces, uno que lee nada más Apocalipsis va a pensar que Israel no tiene que ver nada en el plan de Dios en los últimos días. Pero nosotros tenemos que ir a ver todas las piezas, y especialmente en los profetas del Antiguo Testamento, porque todo lo que aparece en Apocalipsis ya fue dicho de una manera o la otra en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que yo digo es que lo que ustedes, los cristianos, ¿sí? Llaman la gran tribulación, el profeta Jeremías lo llama como la tribulación de Jacob. Ahora, cuando uno dice la gran tribulación, no está en un contexto geográfico, no está en un contexto étnico, sino que la tribulación es algo general, algo que va a pasar en todo el mundo. En cambio, ahí en Jeremías podemos ver que sí se trata de un contexto geográfico, y el pueblo que va a pasar a través de esa tribulación es el pueblo de Jacob, que, como sabes, Jacob es lo mismo que Israel. Israel, Jacob, es la misma persona, y los descendientes de Jacob son los descendientes de Israel. Entonces, me gustaría leer todos los versículos que tienen que ver con esta profecía. Jeremías 30, desde el versículo 2 hasta el 11. Y luego lo vamos a analizar, ¿sí? Paso por paso.
Muy bien. Jeremías capítulo 30, versículo 2. ¿Lo leo todo seguido, del 2 al 7? Del 2 al 7, sí. Al 11, perdón. Del 2 al 11. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Bien, esos son versículos muy profundos, muy interesantes, con muchísima información. Voy a pasar paso por paso. Entonces, primero vemos que antes de la tribulación de Jacob, ya el pueblo vuelve a su tierra. ¿Sí? Dios dice que Él va a hacer volver al pueblo a su tierra. Así que ya entendemos que el primer paso ya se hizo. El pueblo judío durante el siglo XX volvió a su tierra. Y bueno, luego uno dice, volvieron a su tierra, qué bueno, ahora va a estar todo bien. La respuesta es no, no va a estar todo bien. Al contrario, está escrito que no va a haber paz, sino que va a haber miedo. La gente va a estar en una situación muy fea, y eso es la situación que Israel experimenta ya desde que se fundó, ya 77 años. Y ahí está, en el versículo 7, menciona la tribulación de Jacob, el tiempo de sufrimiento para Jacob, pero dice que desde ese sufrimiento van a recibir salvación. Digo, pasando esa tribulación, al final de esa tribulación van a ser salvos. ¿Sí? Entonces se puede ver que hay acá una promesa también de alguna angustia, de alguna tribulación, de algo feo, duro, que va a pasar, pero también una palabra ¿cómo se dice? Esperanza. ¿Sí? Que al final va a llegar la salvación. Y bueno, Dios promete que un día va a levantar a David, su rey. No se trata del mismo rey David, se trata del Mesías, que es hijo de David, que también se llama David. El Mesías tiene muchos nombres. Yeshua es el nombre, vamos a decir, humano, terrenal que le dieron los padres, y todos sus amigos lo llamaban así.
pero el Mesías tiene muchísimos nombres espirituales, Emanuel, por ejemplo, ¿sí? Y muchos nombres más. David es uno de los nombres proféticos que tiene el Mesías porque él es el descendiente de David y David es como vamos a decir, el ejemplo más, digo, el personaje más parecido al Mesías que hubo en la tierra fue David, ¿sí? Y bueno, entonces ahí vemos que habla, otra vez menciona, de que va a reunir todo Israel. Y si podés, por favor, leer el versículo 11 de nuevo, porque eso es súper importante, interesante. El versículo 11 dice: la palabra del Señor, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto es tremendo. Bien, entonces el pueblo de Israel tiene una deuda para Dios. El pueblo de Israel todavía no es salvo, todavía tiene pecado. Y Dios dice lo siguiente: a pesar que tenés pecado, a pesar que te tengo que castigar, yo prometo que no voy a exterminarte al 100%. ¿Sí? Yo voy a usar las naciones donde estuviste ahí. ¿Sí? ¿Qué son esas naciones? Los países europeos, los países del Medio Oriente, del norte de África, todos los países donde hay cristianos y musulmanes. ¿Sí? Voy a destruir esas naciones donde estuviste ahí, pero voy a usar esas mismas naciones para poder castigar a ustedes, a mi pueblo, al pueblo de Israel, por sus pecados. Sí, Dios es Dios de justicia y tiene que también hacer justicia con su propio pueblo. Pero promete y dice: no los voy a matar a todos. No voy a hacer que desaparezca el pueblo de Israel. Al contrario, yo tengo una promesa que tengo que cumplirla, y yo al final de esa tribulación, de esa angustia que ustedes van a pasar, yo los voy a salvar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos este versículo que dice que yo voy a destruir esas naciones donde estaban, yo los, ¿cómo está en español? Espanté. Yo los espanté a ellas naciones, yo los voy a destruir. ¿Qué es eso? Eso es lo que leemos en Apocalipsis, toda la tribulación que va a haber en todo el mundo. Sí, las trompetas, ¿cómo se le dice? Los sellos, las copas, todos los terremotos que van a haber, toda la guerra, todas las cosas que van a pasar en todo el mundo, que son similares a las 10 plagas de Egipto. Dios va a juzgar el mundo. Y en este versículo que leímos, eso de que Dios va a destruir las naciones donde ustedes, mi pueblo, el pueblo judío, estaba disperso en ellas, ese es el juicio a las naciones. Pero también el juicio del mismo pueblo de Israel. ¿Y qué es ese juicio? ¿Qué es ese juicio? Eso es lo que nosotros llamamos equivocadamente la batalla del Armagedón. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice en Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13, versículos 8 y 9, y luego continuamos con capítulo 14, versículos 1 al 3.
Sí, y antes que lees quiero decir algo muy importante, de que la división de capítulos no existía cuando la Biblia fue escrita. Sí, la división es mucho más adelante, creo que fue en el siglo XV. Antes no se dividió en capítulos y por eso a veces cuando nosotros vemos esa división de capítulos, a veces las ideas se cortan. A veces hay una idea que el texto bíblico nos quiere decir, que la división de capítulos no nos permite ver la idea completa. Entonces me gustaría leer los últimos versículos del capítulo 13 con los primeros versículos del capítulo 14 y ver la conexión entre los versículos. Zacarías 13 de 8 y 9, ¿verdad? 8 y 9 y luego los primeros 3 versículos del capítulo 14. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bien, entonces podemos ver los últimos versículos que leímos, es la última escena donde todas las naciones del mundo se unen para pelear contra Jerusalén, y claramente está hablando del pueblo de Israel, los judíos que están en Jerusalén, y todas esas naciones pelean contra Jerusalén, y ahí la mitad del pueblo violado, las mujeres violadas, gente muriendo en la calle, asesinados, la mitad de la ciudad va a ser cautiva, un desastre, ¿sí? Pero ahí, en ese momento más oscuro, llega Jehová de los ejércitos con todos sus santos. Y ese es Yeshua, ese es el Mesías, que viene del cielo, como en Apocalipsis aparece como el que va a descender del cielo con un caballo blanco. Sí, esa es la misma escena. Hay que agarrar esas dos piezas y ponerlas juntos. Sí, lo que dice en Apocalipsis, que el cielo se abre y desciende el Rey de Reyes con una espada que le sale de la boca y destruye a todas esas naciones. ¿Quién son esas naciones que destruye? Las que vinieron para pelear contra Jerusalén. Entonces, si los versículos del capítulo 13 que dicen que 2/3 del pueblo serán muertos, y el tercio que va a quedar, también ese tercio va a pasar por una tribulación, ¿sí? Va a pasar por una angustia. Y luego explica qué es esa angustia. Esa angustia es esas naciones que van a llegar para pelear contra Jerusalén. Entonces podemos ver que Dios está usando las naciones que odian a Israel para juzgar a Israel, pero al final Dios mismo va a juzgar esas naciones por los pecados de ellos, pero lo que el remanente de los judíos que van a sobrevivir esa tribulación van a ser salvos. Y eso se conecta también con lo que dice Joel, capítulo 2, versículos
30 y 32. Está en el contexto de el espíritu que va a descender, pero quiero ver el contexto geográfico. Joel capítulo 2, versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, entonces, ¿quién es ese remanente que Dios ha llamado? Son esos judíos que en Zacarías leímos que va a ser ese tercio, que también ese tercio que va a quedar va a pasar por una angustia, y ellos, los que van a salvarse en Jerusalén. Mira el contexto geográfico, ¿sí? El Mesías va a volver a Jerusalén literalmente, y por eso el que va a sobrevivir y va a invocar el nombre del Señor en Jerusalén va a ser salvo. Obviamente que uno puede agarrar ese versículo como lo hizo Pablo y darle una interpretación más espiritual y decir que en general todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo, ¿sí? Porque Pablo citó ese versículo en sus cartas. No me acuerdo ahora exactamente en qué lugar, o fue eso en la carta a los hebreos. Pero el contexto profético, según la geografía, está limitado a Jerusalén, porque esa es la misma historia, la misma profecía, que todas las naciones se van a reunir en Jerusalén, y ahí es donde los judíos van a tener esa tribulación, esa angustia de que van a pasar por algo terrible, pero al final de esa experiencia terrible, con muchos muertos y tristeza, va a haber salvación en Jerusalén, y esa salvación es cuando el Señor mismo desciende del cielo, destruye los enemigos, libera al pueblo judío de sus enemigos, y ellos reconocen quién es Él. ¿Sí? Y nada más para cerrar el tema, podemos leer lo que dice en el primer versículo del capítulo 12 de Daniel. Obviamente que cada cosa que leemos podemos hacer una clase completa, pero me gustaría nada más para ver el panorama, la imagen completa de este rompecabezas. Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, entonces cuando Gabriel es el que le dice a Daniel, y le dice a tu pueblo, si será una angustia a tu pueblo, ¿sí? En esa época todavía no llegó el Mesías, y todavía no existe Israel en el espíritu, sino que cuando se le dice a Daniel, será una angustia a tu pueblo, significa que es al pueblo de Israel, ¿sí? Y esa es la misma angustia que está mencionada en Jeremías 30. Esa situación que el pueblo judío va a pasar, que es también juicio de Dios para hacer justicia con el pueblo de Israel, porque otra vez digo, el pueblo de Israel no es más pecador que el resto de la humanidad, no es menos pecador del resto de la humanidad, sino que el pueblo de Israel tiene un pacto con Dios, el pacto mosaico, que no lo tienen el resto de la humanidad. Y podemos leer lo que dice en Amós capítulo 3, versículos 1 y 2, para entender
¿por qué Dios tiene que juzgar al pueblo de Israel? ¿Sí? Si el pueblo de Israel no es más pecador o menos pecador del resto de la humanidad. Amós capítulo 3 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Bien, entonces no significa que el resto de las naciones no pecaron o pecaron menos y por eso Dios no los juzga a ellos. Es que el juicio a las naciones ya va a ser. Dios va a destruir las naciones que no van a ser creyentes. Pero al pueblo de Israel tiene que juzgarlos porque tiene un pacto especial con ellos. Justamente por ser el pueblo elegido, Dios tiene que hacer justicia. Y ahí va a usar el odio que tienen las naciones contra el pueblo de Israel, juzgar al pueblo de Israel, pero también va a proveer la salvación. Algo que no fue prometido a las naciones. Las naciones tienen la oportunidad de ser salvas a través del Evangelio por gracia. Dios no tiene ninguna obligación por qué salvar a las naciones, pero ustedes reciben esa salvación por gracia. No, no quiero que me entiendan mal, eso también lo dije en un directo hace mucho. También los judíos son salvos a través de la gracia, sí, no a través de los hechos. Pero cuando yo digo que las naciones son salvas a través de la gracia, me refiero de que Dios no tiene ninguna obligación salvar las naciones, sino que Él lo hace porque tiene gracia con las naciones. En cambio, Él está obligado, por el pacto que hizo con Abraham, proveer salvación al pueblo judío. Y voy a agregar también para que no se me entienda mal lo que estoy diciendo, no significa que una persona, por ser judío, seguramente va a ser salvo, sino que cada judío va a tener que aceptar a Jesús, a Yeshua, en forma personal, y no depende de su, porque es judío va a ser salvo. Y aparte de que ya los judíos van a pasar por ese castigo, ¿sí? Por esa tribulación, angustia de Jacob. Así que esta es mi respuesta de qué es la angustia de Jacob. Qué tremendo, Steven, tremendo. Ahora te voy a hacer algunas preguntas al hilo de lo que tú has enseñado. He cogido algunas preguntas que estaban en el chat y quiero hacértelas para cerrar este tema, porque entiendo que hay dudas acerca de, aunque lo has explicado muy bien, pero siempre pues puede surgir algún tipo de duda. Para ti, por ejemplo, como judío mesiánico, representa exactamente Jacob a Israel, ¿verdad? Esto lo hemos dicho perfectamente. Con respecto a esto, no hay ninguna duda, ¿verdad? Cuando habla de Jacob, ¿puede ser el Israel étnico o está hablando también del Israel espiritual? Primero que el nombre Jacob, y eso es también muy interesante, el nombre Jacob, hay una razón de por qué Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Porque los dos nombres son opuestos uno al otro. Jacob representa a la persona que no conocía a Dios. Sí, porque Jacob, a pesar que es el nieto de Abraham y el hijo de Isaac, cuando llega a Betel, ahí se le aparece Dios y él se despierta y dice, no sabía que era un Dios. Como que no tenía ninguna relación con Dios. Él se confiaba a sí mismo y por eso también trató de robarle la primogenitud a su hermano, le robó la bendición con Jacob, con Isaac, que se disfrazó de su hermano. Digo, hizo trampa. Y por eso cuando se encuentra con, yo creo que es Yeshua mismo, Jesús, le dice, no te vas a llamar más Jacob, porque Jacob significa alguien que engaña, sino te vas a llamar Israel, que significa derecho con Dios, alguien que hace la voluntad de Dios.
Y por eso cuando aparece el nombre Jacob, por lo general, uno dice, bueno, es Israel que todavía está en su pecado. Es Israel que todavía no se enderezó con el camino de Dios. Todavía no lo conoce a Dios. Como Jacob no lo conoció, sino nada más cuando tenía ese encuentro y ahí cambió Jacob y se transformó a Israel. Y por eso la pista es de que cuando dice la angustia de Jacob es porque todavía no se transformó a ser Israel. Hay más pistas, ¿sí? Más pistas de por qué se trata de Israel, Jacob, se trata de Israel étnico y no espiritual. Primero porque dice claramente, hay detalles que lo dicen, que esa tribulación va a suceder después que vuelvan de su exilio. ¿Sí? Lo que leímos en Jeremías 30, versículo 3. Quiere decir que la promesa de volver a su tierra no es a Israel espiritual. Israel espiritual, la tierra prometida de Israel espiritual es la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal. Entonces cuando dicen Jeremías 30, versículo 3, que eso va a suceder después que van a volver de todas las naciones, que el exilio va a acabar, entonces se ve cómo se trata de Israel físico, terrenal. Y otra pista más es que Israel espiritual ya no tiene pecado. Israel espiritual es perfecto. Sí, tomó la imagen del Mesías, la imagen de Dios. No estoy diciendo que cristianos no caen en pecado, obviamente que caen en pecado, pero los que tienen a Yeshua en su corazón ya fueron purificados del pecado. Y por eso cuando está escrito que Dios va a castigar a Jacob por sus pecados, como dice en el versículo 11, no puede ser que la iglesia, no puede ser que es Israel espiritual, porque todavía tiene sus pecados. ¿Sí? Bueno. No, muy interesante, de verdad que súper interesante. Al hilo de lo que estamos hablando, también otra pregunta que la gente hacía, porque podríamos decir que esta angustia se tiene que cumplir, pero hay quienes piensan que esta angustia se cumplió parcialmente en el pasado, por ejemplo con el Holocausto. Gente dice, bueno, es que esta angustia ya se pudo cumplir. ¿Esto ya se cumplió parcialmente o es una profecía que se va a cumplir totalmente en el futuro? Ok. Hay algunas ideas que dicen de que una parte de la profecía ya se cumplió con el Holocausto, porque lo interesante es que justo 1/3 del pueblo judío ya fue exterminado en el Holocausto. De 15 millones, 6 millones fueron asesinados. Y por eso, cuando leemos en Zacarías capítulo 13, que dice que 2/3 van a morir en esa tribulación, en esa angustia, entonces algunos dicen que de los 2/3 que deben morir, 1/3 ya murió. Y tiene que haber 1/3 más. Yo no estoy tan de acuerdo con esta interpretación, aunque puede ser de alguna manera o de la otra. No digo que no, porque realmente, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que la tribulación o la angustia que va a pasar el pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel, va a ser algo que más terrible de todo lo que hubo en la humanidad hasta el día de hoy. Y el Holocausto es algo que creo que no hay algo más terrible que pasó en la historia que el Holocausto. ¿Sí? En mi opinión. Entonces, si va a haber en el futuro algo más terrible del Holocausto, wow, no sé qué va a pasar. De todas maneras,
no creo que el holocausto es parte de ese cumplimiento de profecía. Sí es parte de las maldiciones que tiene el pueblo de Israel por causa de no cumplir la ley de Moisés. Pero la tribulación que está mencionada en Jeremías 30 y Zacarías capítulo 13 deben ser parte de lo que va a pasar en las últimas semanas de Daniel, en los últimos 7 años. Primero porque si nosotros dijimos que ahora estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de gracia para los gentiles que sean salvos, cuando ese tiempo se va a cerrar, se le va a dar autoridad al anticristo, como dice también en Apocalipsis capítulo 13, si no estoy equivocado, que el anticristo, la bestia, va a recibir autoridad para hablar en público, para hacer lo que quiera, con los sellos del 666, con todo eso. Y eso va a suceder nada más en los 7 años, los últimos 7 años antes que el Mesías llegue. Quiere decir que la angustia de Jacob van a ser, yo creo, en esos 7 años, y no en todos los 7 años, sino nada más en los 3 años y medio últimos. Y otra evidencia más que esta angustia no comenzó es que está escrito que va a haber una angustia y inmediatamente después de la angustia, salvación. ¿Sí? El pueblo de Israel va a ser salvo. Como dice Pablo en Romanos 11, 25, 26. ¿Sí? Y todo Israel será salvo. Pero por eso, aunque el pueblo de Israel en los últimos 2000 años sufrió por causa de la maldición, como dice en Deuteronomio capítulo 28 y en Levítico capítulo 26, que el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo por causa de la maldición de no cumplir la ley de Moisés, eso es aparte de la angustia de Jacob, que va a suceder en los últimos 3 años y medio antes de la segunda venida. No sé si lo que expliqué está claro. Está clarísimo, está clarísimo, está clarísimo, de verdad que clarísimo. Seguimos haciendo, para cerrar esta ronda de preguntas acerca del tema que nos ocupa hoy, sobre todo, ¿no? ¿Verdad? El tiempo de angustia de Jacob. Personalmente, ya lo has dicho, pero la gente pregunta también qué señales ves hoy en Israel o en el mundo que te hacen pensar o que indican que estamos acercándonos a ese tiempo, es decir, que estamos muy cerquita de ver cumplida esta profecía del tiempo de angustia de Jacob. Bueno, creo que son tres cosas. En mi opinión, 3 cosas. Puede ser que hay más, pero 3 cosas principales que para mí indican que ese tiempo está muy cerca. Primero, lo más obvio es el retorno del pueblo judío a su tierra. Como leímos en Jeremías 30, el versículo 2 y 3 dice: cuando vuelva el pueblo de Israel a su tierra. En Ezequiel capítulo 37, la visión de los huesos secos, de que el pueblo vuelve, primero los huesos, luego la carne, luego la piel. Es un proceso. Sí, la resurrección del pueblo de Israel no va a suceder en un solo paso, sino que va a haber diferentes pasos hasta que llega a la completa resurrección. Eso lo hablamos hace unos directos. Y por eso todas las señales dicen que el retorno del pueblo de Israel a su tierra es la señal más clara y más obvia de que el tiempo está cerca de esa tribulación. Lo segundo son los judíos creyentes. Hoy en la historia hay más judíos creyentes en Yeshua que en cualquier otro tiempo de la historia.
¿sí? No estoy hablando de millones, no estoy hablando de una, ¿cómo se dice? Avivamiento general, pero sí tenemos estadísticas, no sé si dije bien la palabra, Sí, sí. que, que hay unos 15 millones de judíos en el mundo y se supone que hay 500.000 de judíos que ya creen en Yeshua. Obviamente es muy difícil de contarlos, porque algo que es dentro de tu corazón no puedes realmente saber si... Y la pregunta es también, ¿cómo contás? Digo, si se trata de un judío que los dos padres son judíos, o tal vez un solo padre es judío y la madre es cristiana, no sé, pero no me meto en eso. La idea es que ese número, 500.000 de judíos que ya son creyentes, es un número que nunca hubo en la historia, y eso indica que la higuera ya florece. Sí, la higuera florece y estamos ya para el fin del tiempo. Y lo tercero es el antisemitismo. Sí, porque el antisemitismo va a ser la herramienta del anticristo, la herramienta que va a mover que todas las naciones se pongan contra de Israel. Todas las naciones vengan a Jerusalén para pelear y cumplan literalmente el día del Señor, que todos van a venir a pelear contra Jerusalén hasta que el Señor mismo descienda del cielo y los destruya a todos. Pero ¿cómo va, cómo va a alcanzar el anticristo unir todas esas naciones contra Israel? El odio hacia los judíos y hacia Israel es muy parecido al odio que tenían contra los judíos el pueblo alemán antes del Holocausto. ¿Sí? El hecho que ponen en toda Europa y en Estados Unidos, declaran que, que los judíos son nazis, ¿sí? Demonifican los judíos. No sé si dije la palabra bien. Hacen demonización a los judíos. Los judíos en Estados Unidos hoy dicen que nunca en su vida, ni sus padres ni sus abuelos, tuvieron tanta, ¿cómo puedo decir? Manifestaciones de antisemitismo. ¿Sí? Nada más por ser judíos, ni siquiera son israelíes. El odio hacia los judíos está por todos lados, algo que preocupa. Sí, preocupa. Yo tengo que viajar y viajé ya a Europa. La verdad que todos me dicen en Israel, cuidado porque van a descubrir que eres de Israel, te van a pegar, te van a hacer todo, y la verdad eso es lo que a veces pasa. En Inglaterra hace unos meses creo, secuestraron a un judío, algunos musulmanes secuestraron a un judío, lo torturaron y de una manera alcanzó a liberarse, y eso no se escucha mucho en el mundo. Sí, bueno, esa es la señal para mí que cuanto más nos avanzamos en el tiempo, más odio, el espíritu del antisemitismo va a crecer. Estas son las señales que nos decía Steven. De verdad que me parece muy interesante, os lo digo de verdad, muy interesante todo lo que dice, cómo lo enseña. Y quiero dar las gracias, aprovechar este momento también para dar las gracias a Pati Torres por su donación, y muchas gracias también a Mercy Vázquez por su donación. Dios lo continúe bendiciendo siempre, dice Mercy. Muchísimas gracias a todos, ya van 5 donaciones, muchísimas gracias a todos. Sabéis que si queréis donar o si queréis seguir apoyando este ministerio, pues lo podéis hacer en PayPal, ahí tenéis el link, o también a través de Super Chat, o también pues como siempre digo, dándole me gusta al vídeo, dándole me gusta o compartiendo. Eso también nos ayuda muchísimo para poder hacer lo que hacemos. Esta es la noticia de hoy. Para el que no lo sepa, ahora voy a comentar
voy a seguir comentando. Esto que veis en pantalla es el día 9 AB, que es, o AV, como se pronuncie, que es el día de la Tisha, donde los judíos conmemoran el día donde fueron sacudidos perdiendo el primero y el segundo templo. Es un día muy importante para ellos, es un día de luto nacional, un día donde realmente todo el mundo siente y hacen, veis que se sientan con sillas bajas, esas sillas bajas que veis, ellos se sientan con sillas bajas y no en sillas altas porque quieren sentirse cómo está el templo, ¿no? En ruinas, lo más bajo posible, pero recuerdan que también un día se levantarán, ¿no? Se levantarán y volverán a construir ese tercer templo que ellos tanto están esperando. Todo tiene simbolismo, pero lo más impactante de toda esta noticia que hemos visto en Israel 365 News es que han subido el doble de judíos de hace, en los últimos 10-20 años han subido el doble a orar en el monte del templo. Eso no se había visto nunca y ha sido algo muy interesante de ver. Muchísimos, miles de judíos clamando, orando, llamando al Mesías para que vuelva y restaure la parte más importante de Israel, que no solamente la parte más importante es que Israel sea restaurada con una patria, con un apellido o con un simple pasaporte. Lo más importante es la restauración espiritual. Y eso tristemente aún no se ha producido. Por lo tanto, los judíos están esperando que esto se produzca en cualquier momento. Ahora mismo, estas son las imágenes de el otro día donde se produjo este hecho. Estas otras imágenes también son tremendas. Son tremendas, cómo están clamando, llamando al Mesías. Esto es algo histórico y cada vez hay más y más judíos que están siendo sacudidos por lo que está pasando a nivel nacional. Y ahora os explico el porqué a nivel nacional, porque están pasando muchas cosas en Israel muy interesantes, están pasando muchas cosas. Entre ellas, os vuelvo a repetir lo que os he dicho antes. Benjamín Netanyahu ha dicho que va a anexar Gaza, que quiere tomar el territorio de Gaza. Donald Trump ya ha dado luz verde, le ha dicho que pueden hacerlo, cosa que ahora mismo, pues claro, contarían con el apoyo de Estados Unidos, supuestamente, que son muy importantes porque aquí hay que recordar una cosa: Israel depende totalmente de Estados Unidos ahora mismo. En el momento que Estados Unidos les retire el apoyo, en ese momento tener por seguro que Cristo está más cerca que nunca. Ya está cerca, pero en el momento que Estados Unidos les retire el apoyo, podéis tener la absoluta garantía de que es la señal clarísima de que está a punto de venir el Señor. Porque es la última bala que le queda para poder realmente hacer lo que Israel quiere hacer, que ya sabéis que es tomar el Gran Israel, que es desde el río hasta el Éufrates. Eso ya lo hemos hablado, el Gran Israel, en otros programas, pero lo que quiero, en lo que yo me quiero enfocar hoy es realmente en esta señal profética que cada vez estamos viendo más, que son los judíos siendo sacudidos y con un hambre espiritual, con un hambre nunca antes visto por la llegada del Mesías. Y sabemos lo que eso significa. Ellos siempre han estado esperando al Mesías. No reconocieron cuando vino el verdadero Mesías. Cuando vino Jesús, no lo reconocieron. Y ahora están esperándolo. Pero el hambre espiritual que hay, y se siente cuando vemos los vídeos, se siente algo muy especial. Y no, vuelvo a repetir, y no porque simplemente sean judíos. Amamos a Israel y amamos a los judíos, pero nosotros no somos judíos. Y eso hay que tenerlo también claro. Por lo tanto, es importante ver
que hay un hambre espiritual, que hay algo diferente que no se estaba viendo y que es histórico. Mañana vamos a tener un directo con Steven Arik. Me puedes dejar en comentarios también las preguntas que quieres que le hagamos mañana, porque va a ser muy interesante. Pero quiero hablar de varias cosas. Muchos me habéis dicho que le pregunte mañana acerca del arrebatamiento, del rapto. Bueno, yo le he preguntado, de hecho estoy hablando con él ahora, y bueno, está un poco cansado de que le hagamos esa pregunta, pero bueno, vamos a ver si mañana responde o no. Lo que es interesante y lo que estamos hablando hoy es acerca de este hambre espiritual que parece que se está despertando en Israel. Un hambre que cada año va creciendo. De hecho, lo voy a volver a poner para el que no lo haya visto lo pueda ver. Esto que estáis viendo en pantalla, los últimos 10-11 años, esos números que veis arriba, son las personas que han subido al monte del templo para hablar para orar por la llegada del Mesías, en este día tan especial. 20 personas, 300, 400, 1200, 1400, luego bajó un poquito, 900, pero en este año es casi el doble de los años anteriores, casi el doble de los años anteriores. Ya el año pasado fue un aumento significativo, más de o cerca de 1000 personas más, pero justamente este año 4045 personas han subido al monte del templo. Que dicho sea de paso, voy a poner aquí, este es el vídeo de, mejor. Fijaos en este vídeo, porque en este vídeo vais a ver, están tirados en el suelo, están orando, ¿qué hay enfrente? Fijaos, ¿qué hay enfrente? ¿Qué hay? Fijaos lo que hay ahí. ¿Qué hay justo ahí? Fijaos. ¿Qué hay justo enfrente donde están orando? El monte del templo. Es esa explanada que hay ahí, eso que se ve es el domo de la roca, la mezquita, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Empiezan a orar ahí y miran hacia ese sitio porque quieren volver a recuperarlo, quieren volver a construir el tercer templo. Nadie sabe cómo se va a dar. Hay muchas teorías, pero nadie sabe realmente cómo eso se va a poder dar. Ahora, es importante saber que más del doble de los años anteriores han subido a orar a ese lugar. Y que esto no es casualidad. Hay un hambre significativo por el Mesías. Y cada vez más, es que lo estáis viendo en esta estadística. Lo podéis ver perfectamente. Y aquí, como veis, es impactante. Es impactante. Imagino que van en tandas a orar ahí. Porque una cosa es lo que estábamos viendo antes, os lo vuelvo a poner. Esto es esto es el muro de los lamentos, donde ya sabemos que se reúnen todas las semanas a orar, pero esta ocasión han subido, el vídeo que he puesto antes es del monte del templo. Fijaos, es estremecedor, el clamor. Realmente es un pueblo que está esperando al Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Ellos esperan en que el Mesías vuelva por ellos. Y esto que estáis viendo es histórico. Es histórico. Cada vez hay un hambre por el Mesías mucho mayor. Pero sabemos que tiene que haber un quebrantamiento nacional. Porque aquí vemos una parte de Israel. Pero esto es una parte. Hay miles y miles de judíos más que quizás no están aquí,
pero su corazón tampoco está esperando al Mesías. Y sabemos que en ese momento donde ya Israel no encuentre, yo lo digo así, en el momento que no encuentre ninguna alternativa y solamente le quede mirar hacia arriba y pedir ayuda, ahí es cuando entonces vendrá lo que ellos están esperando. Pero vuelvo a repetir, hay algo que está pasando que no estaba pasando antes. Hay cosas significativas que están pasando. Y hay otra cosa, lo vuelvo a repetir. El tema de Gaza no es un tema fácil. Yo me he estado informando, esta tarde he estado estudiando acerca de la posibilidad. ¿Qué pasaría si intentara Israel anexar Gaza? Es literalmente imposible. ¿Por qué? No tienen los medios suficientes para hacerlo. Provocaría muchos más problemas, muchísimos más problemas de los que ya actualmente tiene. Por lo tanto, hacer ese tipo de movimiento supondría, ya están, después del 7 de octubre, ya están con una crisis económica bastante fuerte, porque quiero recordar que Israel destina el 9% del PIB, o sea, del Producto Interior Bruto de todo un país, destina el 9%, eso es una barbaridad, destina el 9% a la FDI, para las fuerzas de defensa, para defensa, para militarizarse. Eso es muchísimo, 9% del presupuesto nacional. Todo eso es algo tremendo que ellos ya están haciendo, pero se han visto también desbordados por estas situaciones que han venido, y Estados Unidos le echa una mano. Claro que eso tampoco sale gratis, ¿eh? Anexar Gaza ya lo intentaron, 2005, año 2005, lo intentaron. Ariel Sharon tuvo que decir que no podían. Y tuvo que dejar Gaza a manos de los gazatíes, que eligieron a Hamas. Ahí fue cuando eligieron a Hamas, y ya la historia sabemos todo cómo ha terminado. Claro que no quieren a Hamas, claro que no quieren a terroristas, claro que no quieren que esto siga así, pero Israel ya lo demostró, no sé cómo está ahora, pero demostró que no es algo fácil anexar Gaza. Lo intentaron y fracasaron. Ahora no va a ser la excepción. Están muy desgastados. Otro punto también a mirar aquí. Si ellos ahora mismo intentan anexar Gaza, se tendrían que preocupar en la restauración, en la reconstrucción de Gaza. Esos son miles de millones de dólares que imagino que ahora mismo pues pondría en peligro la economía de todo un país. No quiere nadie, la FDI ha dicho que no, el Mossad ha dicho que no quiere nadie que se haga este movimiento, y Benjamin Netanyahu ha dicho que lo va a hacer. Donald Trump le ha dicho que le apoya. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero vuelvo a repetir, el tiempo que está viviendo Israel no es nada fácil, porque está con dos opciones. Lo habéis visto todo, seguramente no voy a poner las imágenes aquí por un tema obvio, pero las imágenes las habéis visto todos. El rehén israelí que tiene Hamas, que cava su propia tumba, que está en los huesos, este hombre, cavando su propia tumba, y lo muestran al mundo, ha dividido la opinión pública, se ha transformado todo en un caos donde muchos están pidiendo que esto pare, que esto cese. La mayor parte del pueblo judío quiere que esto pare, pero hay muchos otros que también apoyan la decisión de anexar Gaza, porque jamás no quiere tomar la iniciativa ni la conversación para poder hacer un alto al fuego y poder soltar a estos rehenes. La situación es crítica, os lo digo de verdad, la situación es crítica. Mañana vamos a hablar con Steven, le vamos a preguntar, pero ya os avanzo que todo lo que he estado viendo, hoy es 5 de agosto de 2025, para que piensen que no estamos en directo, pero os vuelvo a repetir, estamos en una situación crítica, y ellos, estamos
Bueno, yo digo estamos porque estamos viendo la noticia, pero yo no estoy allí, o sea, yo no estoy en esa posición. Pero entiendo que todo lo que pasa en Israel, pues afecta al mundo, o sea, todo nos afecta, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Irán, todo lo que pasa al final nos termina repercutiendo. Y creo que esta es una parte que también nos va a tocar y nos va a repercutir de alguna manera. No es casualidad y creo que va a llegar un punto donde ellos realmente van a decidir cosas que van a cambiar el mundo. Gracias a todos los que apoyáis de alguna manera u otra, porque eso siempre para mí es una ayuda, ¿no? Ver un comentario, ver un me gusta, ver una donación, ver un correo electrónico, un mensaje que escribís apoyando, dando gracias, eso pues me llena el corazón, ¿no? Así que toda muestra de apoyo, de cariño, doy gracias por vuestra vida y por vuestro apoyo, porque siempre me anima a continuar a hacer lo que hacemos, que creo que en estos tiempos son muy importantes. Así que muchísimas gracias también a la gente que se suscribe al canal, que son miembros del canal. Gloria Ibáñez, muchísimas gracias, Gloria, por el apoyo, a Estefanía, a Alex, a Macu, a todos. Que el Señor te bendiga mucho, un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana, bendiciones.